Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a los trabajos de este seminario en Derecho Procesal. El día de hoy nos acompaña nuestro querido doctor César Ortega González con el tema Derecho Procesal Mercantil. Para ello, le voy a dar lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado especial el día de hoy y ponente. Julio César Ortega González, abogado especialista en juicios orales. Él es originario de la Ciudad de México, concluyó en diciembre del 2018 la especialidad en juicios orales por la Universidad de Monterrey, además de haber cursado y estar titulado en diversas especialidades en la Universidad Panamericana, como lo son especialidad en Derecho Ambiental, especialidad en Derecho Administrativo, especialidad en Propiedad Intelectual e Industrial y la especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Cuenta con la especialidad en Derecho Empresarial por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y así como el diploma de especialización judicial y curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación del Instituto de la Judicatura Federal, y ser licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomados destacados: The International Chamber of Commerce, fue asistente al seminario de la protección integral de los derechos de propiedad intelectual, interacción con otros derechos y o legislaciones en febrero del 2004, estrategias y métodos para la solución eficiente de conflictos nacionales e internacionales en mayo del 2004, y la responsabilidad en el derecho mexicano, indemnización por daños y perjuicios, en mayo del 2005. Contratos y modelos del ICC en octubre del 2007. También fue al seminario sobre la reforma laboral, asistente al seminario de enero al febrero del 2014. También ha cursado el diplomado en sistema acusatorio adversarial, en el diplomado de acreditación en el examen de julio del 2015. Seminario de argumentación, asistente al seminario de diciembre de 2015. Diplomado en juicio de amparo en diciembre del 2016. Diplomado en acceso a la justicia en materia de derechos humanos en febrero del 2017 a mayo del 2017. Ponente de la Semana de la Cultura Financiera en la edición 2015, en la Conducef sede Ciudad de México, Juárez 2016, en Conducef sede Juárez, edición 2017, y en la Conducef sede Ciudad Juárez, edición 2018, y la Conducef sede Ciudad Juárez. Ha sido conferencista de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Monterrey, Nuevo León, y en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Es doctor honoris causa en Tenochtitlan, Teotihuacán, edición agosto 2019 por el Resurgimiento de México. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y impartiendo diversas materias, entre ellas la de Derecho Ambiental Internacional. Es catedrático en la Universidad Metropolitana de Monterrey, impartiendo diversas materias, entre ellas Derecho Mercantil. Por ello y más, tenemos el honor de que el día de hoy ilumine la noche con su conocimiento y sabiduría el doctor Julio César Ortega González, que es el presidente nacional del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC. Sin más que agregar, doctor, le agradecemos en representación de este quórum y le cedo el uso de la voz. Con su venia, maestro Sánchez, pues bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es que agradezco este espacio que me brindan para manejar diversas ideas que yo traigo elucubrando en la cabeza y que me atrevo a ser de los primeros que habla de una teoría general de la oralidad. Yo me permití mandarles diapositivas que vengo trabajando de años para atrás, desde que surge esta aventura del juicio oral mercantil. Recordemos Diario Oficial de la Federación, 27 de enero de 2011, cuando
nos empiezan a sacar a los abogados que no teníamos la facultad para conciliar. Y cuando te multaban en Ciudad de México, te sacaban y no podías entrar a la preliminar. De ese tamaño estuvo. Ahorita la aventura viene con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que ya se platicó aquí el número de la bestia, el 666, ¿verdad? En donde a nosotros los litigantes se está interpretando de que se nos va a pedir una especialización. Pero de entrada yo les diría, ¿y qué pasa con el artículo de la ley reglamentaria al artículo 5, que es la libertad al trabajo, la libertad a la industria? Nosotros con una cédula de licenciado en Derecho podemos acudir a las audiencias. Sin embargo, ha habido interpretaciones en donde ahora ya te piden ciertas horas, en donde te dicen que tienes que tener la especialidad, y precisamente por ese temor, pues yo dije, yo me meto al UDEM, tengo mi cédula de especialista en juicios orales y hasta ahorita no he tenido problema alguno, pero créanme que si lo tengo, como lo dijo el primer disertante, coincido, señores, tenemos que ejercitar el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque a nosotros, como litigantes, se nos puede vulnerar nuestra esfera jurídica y nuestra imagen como profesionales del derecho. ¿Qué pasa entonces en esta historia? Después el 9 de enero se publica y se dice, bueno, 1390 bis, como en todas las reformas de los legisladores, bis 1, bis 2, bis 3, hasta el bis 50, y en donde empiezan a hablar de la audiencia preliminar. En los 90 recuerdo en mi época de pasante que anteriormente se le llamó la audiencia previa y de conciliación y que eran llamadas a misa. Nadie iba, a nadie le interesaba, a nadie le importa. Pero para un servidor, esta audiencia es de gran relevancia porque yo le llamo la antesala a la audiencia de juicio. Ahí se te pueden vulnerar diversas garantías que de las que yo he detectado, si te aceptan pruebas periciales contables de tu representado, obviamente se te está vulnerando el derecho al know-how, a la secrecía que tiene cualquier empresario de números, ¿verdad? Si te piden inspecciones oculares, documentaciones a través del SAT, del IMSS, del Infonavit, de bancos, de la autoridad que tú gustes y mandes, en ese momento tienes que interponer un amparo indirecto por actos de imposible reparación. Ahorita vamos a llegar a ese artículo 107 de la ley de amparo, que son los requisitos de procedencia para promover esta demanda. Y que, ojo, son actos intraprocesales. Todavía no se llega a la sentencia, señores. Por eso, en la fase impugnativa, las personas piensan que solamente es después de la sentencia. Sin embargo, no, hay varios momentos. En esta audiencia preliminar son momentos, y yo lo viví el día de hoy. Tuve una audiencia preliminar que, de acuerdo con el 873 GEE, todos esos que se inventaron de la audiencia preliminar, si ustedes los leen y cotejan con el 1390 bis de Código de Comercio, es una copia, idéntico, es como un copy and paste que te hace algún estudiante en San Google. Lo único que le quitan a lo que es el Código de Comercio, pues obviamente es el tema de la mediación, no aparece en el Federal del Trabajo. ¿Por qué? Pues por obvias razones de que ahora es un requisito sine qua non, un presupuesto procesal, acudir al Centro de Conciliación y Registro Laboral. Llámale federal, llámale local, tienes que llegar con ese documento para argumentar, ¿verdad?, estas cuestiones de que tú acudiste primero a agotar esta conciliación. Sin embargo, pues bueno, esas son las ideas de bote pronto, como una introducción para mi ponencia del día de hoy. Les comento. Bueno, ¿qué se dijo, señores? Se dijo, la cuantía, 1390 bis, se tramitarán todas las contenas mercantiles sin limitación de cuantía. Y hoy por hoy, pues bueno, yo estaba revisando, ¿verdad?, la cuantía para 2023,
Recordemos que cada año se vienen modificando y la última publicación se dio precisamente en diciembre de 2022, que es por 806,439. Pero la tendencia es que cada vez más los juicios ordinarios mercantiles tienden a la desaparición, se viene a la oralidad mercantil por una cuestión muy sencilla, en donde se pretende suprimir el recurso de apelación, en donde por eso se nos aclara muy bien en el segundo párrafo que se dice: no cabe recurso ordinario alguno contra cualquier resolución dictada en el juicio oral mercantil. Esto fue desde 2012. Sin embargo, señores, para eso ustedes vienen a estas capacitaciones del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, en donde todos nos retroalimentamos. Y yo hoy lo viví. Yo se los digo, tú puedes llegar a la audiencia preliminar y llégate preparado con el as bajo la manga, con incidentes por escrito. ¿Qué incidentes por escrito detecto yo, sujeto a los que tú llegues a encontrar? Ahí te va. Incidente, el que yo puse hoy, es un incidente de falta de competencia. Tú te vas, por ejemplo, el 527, Ley Federal del Trabajo, y ahí te dice quiénes son federales. Y si tu autoridad es local, tú le dices: oye, tú no eres, ¿verdad?, competente. Nos tenemos que subir a un tribunal federal laboral de asuntos individuales. ¿Me explico? Y se resolvió hoy y se dijo, se declara improcedente. Pero ¿saben cuánto patinó el tribunal? Más de una hora. Más de una hora. Y obviamente el abogado contrario, que los multen, que no sé qué, que incidentes frívolos. Pues ahí está bien estudiado y bien elaborado el documento. Así es que acompáñense siempre de incidentes. Siempre ingrésenlos un segundo antes de la audiencia por la oficialía de partes. Es válido y lo tienes que hacer notar, y es mucho de lo que dijo el primer disertante. En la medida que ustedes no opongan el tema de la personalidad, no pensemos que con una excepción, que en la contestación, que en la réplica, que en la contrarréplica te van a hacer caso. No te van a hacer caso. Tienes que interponer en específico ese incidente de falta de personalidad. Y tú lo haces por escrito, le corres traslado a la contraparte y la autoridad lo resolvió. Pero otra autoridad te puede decir: oye, se difiere, se corre traslado y se le dan 3 días, al contrario, para que ejercite el principio de contradicción. Recordemos otra cuestión que también me quedó muy claro con nuestra ponente en materia mercantil, y lo dijo muy atinadamente en el sentido de que ahora se da mucho el principio de contradicción, que es escuchar a ambas partes, ese equilibrio procesal, esa igualdad de armas de que se refiere el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy por hoy nosotros no tenemos que ver nada más nuestro código, nuestra ley, sino tratados internacionales. Entonces, se empieza así y pues obviamente se definió hoy. Pero ¿qué creen, señores? Me resolvieron en contra de mi incidente. ¿A qué le abrí la puerta yo? A un acto de imposible reparación. Yo voy a interponer un amparo indirecto, ¿verdad? Porque considero que se me está generando un acto de imposible reparación. Y aunque la audiencia me la mandaron hasta febrero, la de juicio, ahorita yo tengo mis 15 días, voy a elaborarlo precisamente como un ejercicio como el que los mandé. Yo les mandé audiencias preliminares para que vean cómo se trabaja en Ciudad de México, para que vean cómo se trabaja en un tribunal federal, en un juzgado de distrito, que la verdad sí como que no, nunca me generó, me daba shock, nunca me cuadraba el por qué en los juzgados de distrito, que se supone que no se vulneran derechos humanos, no hay videograbaciones, no hay cámaras, no hay, por tema de que te lo ponen ahí, por tema presupuestario, no se puede ejercer ahí. Sin embargo, si nos vamos precisamente al tema constitucional, el artículo 104 de la Constitución, fracción segunda, nos da esa oportunidad y dice que los tribunales
de la Federación conocerán, y en la fracción segunda dice de toda controversia del orden civil o mercantil que sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales y tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte y al efecto el actor será el que decida, pudiendo conocer los tribunales del fuero común. Entonces ya tienen ustedes una primera máxima. Ahora, ¿qué reglas aplican? El sistema de oralidad, señores, y cada vez ustedes empiezan a ver que los alegatos en todas partes hay y son de manera oral, que el tema de que el juez tiene que estar presente porque anterior a las reformas de oralidad siempre nos entendíamos con el secretario de acuerdos y los jueces la verdad es que no los veíamos y cada vez me da la impresión que este principio de la dirección procesal es que el juez tiene las más amplias facultades para dirigir el debate, ¿verdad?, en forma pronta y expedita en cuanto a los intereses de los litigantes comprenda. Y también puede imponer medidas de apremio, ¿verdad? Para eso, estos actos de imposible reparación que yo detecto es si en alguna audiencia preliminar a ustedes los multan, ahí tienes la salida para el juicio de amparo indirecto. Solo para la materia mercantil que no admite recursos. Pero, por ejemplo, si es para materia laboral, tendrás que interponer un recurso de reconsideración en ese momento para que puedas agotar la definitividad. Y, por favor, pidan la certificación de la audiencia. Hoy se pidió, porque obviamente lo que se le va a subir al juez de distrito es de, ahí te va el extracto, la síntesis de lo que hubo en la audiencia, pero también ahí te va el DVD y te ofrezco llevar la laptop el día que tú gustes y mandes para que reproduzcamos esa audiencia que en tal minuto no se me permitió el incidente que yo interpuse. ¿Qué más? El arresto. ¿Se puede llegar a arrestar a una persona? Sí, yo no he sabido, a lo menos de los miembros de aquí del colegio, no he tenido conocimiento de multa, pero sí de arresto, pero sí he tenido conocimientos de multas. Entonces, pues ahí tenemos que acudir, ¿verdad?, con un juez de distrito, ¿verdad?, porque es un acto de imposible reparación. Y también otro amparo que se suscita en esta audiencia preliminar son los amparos por informes que se piden a los bancos, porque al final del día, tanto el banco como el SAT, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la autoridad que tú gustes y mandes, van a proporcionar datos confidenciales de tu representada. Supletoriedad de este 1390 bis, pues bueno, lo sabemos todos, 1054 del Código de Comercio, que te dice que es Código Federal de Procedimientos Civiles. Hasta ahorita, señores, porque recordemos que ya en 2027 se nos viene la nueva aventura del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que viene a dejar en el olvido a este Código Federal, así como a los códigos de las entidades federativas. Luego, ¿qué más tenemos con estos aspectos? Bueno, ¿cómo empezamos el litigio? Con esa fase postulatoria. De ahí deviene que nosotros digamos que somos postulantes, porque todo llega con una simple demanda. Y para tal efecto, el 1390 bis 11 nos dice los requisitos, de los cuales pues ustedes ya son expertos, ya tienen en determinado momento los documentos que en sus despachos se estilan. Todos los abogados tenemos estilos, algunos ponen jurisprudencias, otros se van con tratados internacionales. Cada quien obviamente ejerce el derecho a su leal saber y entender. ¿Y cómo empieza toda esta aventura de la oralidad? Con una demanda. Doctrinariamente hablando, la demanda nos dice don José Ovalle Favela que es el acto procesal por virtud del cual una persona inicia el ejercicio de una acción y formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional. Ahí este tema de pretensión es lo que le llamamos prestaciones
Y nosotros, cuando se sientan los clientes con nosotros y llegan muy preocupados de que, oye, es que ahora con los derechos humanos, fíjate que me llegaron a pedir las perlas de la Virgen María. Fíjate que la demanda viene por 100 millones de pesos. Y pues obviamente tu respuesta es de que, oye, bueno, la pretensión es una apetencia, es una expectativa del derecho que tiene el actor, ¿verdad? Entonces, para eso tú estás, para, en caso de que estés representando al demandado, tienes que controvertir los hechos para que esa pretensión no se acredite en su totalidad. De ahí deviene que muchas veces en los resolutivos se dice, se acreditó parcialmente. Y con motivo de esa acreditación parcial de los extremos de la acción, se va a condenar a tal. Y a veces se cuantifica, a veces se manda a que se cuantificará a juicio de peritos y entonces ahí sigue el pleito sobre ya la sentencia. Tenemos que empezar a cuantificar. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda y la sentencia tienen una congruencia, que es lo que conocemos como el principio de congruencia de las sentencias. Lo que yo pongo en mi proemio, señores, el juez lo va a poner en sus famosos vistos para resolver el asunto promovido por fulanazo de tal en contra del sultanazo de tal en el expediente tal. Y eso es lo primero. Luego, hechos. Los hechos que tú vas a narrar sucintamente en tu demanda son los resultandos de la sentencia, ¿verdad? Con fecha de tal día acudió tal persona a ejercer acción a través de la vía oral mercantil, ¿verdad? De la cobranza de un pagaré. Y con motivo de esta se dio contestación a la demanda, se desahoga la vista y se celebró una audiencia preliminar. Hoy por hoy nosotros tenemos que tener esas etapas. Si ustedes litigan asuntos de cartera vencida y todo, pues tendrán que sacar el presupuesto para sus despachos. De que, oye, una es la audiencia preliminar y otra es la audiencia de juicio. Y si luego en las audiencias de juicio se empieza a distorsionar el litigio porque te ponen en varias fechas las audiencias, lo que también dijo nuestra ponente segunda en materia familiar, señores, se está vulnerando el principio de concentración y continuidad. Y entonces será materia de un concepto de violación que ustedes tendrán que hacer valer en la vía mercantil, familiar, laboral o incluso penal. De ahí por eso les digo, con estos sesgos y estas vicisitudes que yo noto, es que me atrevo a hablar de que hoy por hoy estamos en presencia de una teoría general de la oralidad. Seguimos avanzando. Y bueno, ¿qué principios rigen el proceso civil? Bueno, pues sabemos todos que es el principio dispositivo, ¿no? Todo va a ser a iniciativa de parte. No esperemos que los jueces impulsen de oficio, aunque te he de decir que cuando tú utilizas la jurisdicción concurrente, el juzgado de distrito, sí hay actuaciones como las del emplazamiento que empieza a realizar actos oficiosos. Por eso me permití mandarles los estilos de juzgados de distrito en materia federal de cómo trabajan una audiencia preliminar. Les mandé otro, si no me recuerdo, en Ciudad de México, y uno en que yo intervine aquí, en donde me gustó que una juez, que en aquel entonces era la juez, después le hicieron magistrada y que ha sido profesora también de un servidor, la profesora Fátima, que también incluso ha impartido cátedra para este colegio, nos aplicó contra HCBC el principio de contradicción, el principio de concentración. Yo lo pedí, se utilizó y en ese momento de la preliminar, termina y vámonos a la audiencia de juicio. No hubo diferimiento, la audiencia empezó desde las 11, acabó como a las 4 de la tarde. Y lo más favorable para mis intereses que, pues bueno, se ejerció ese juicio oral mercantil y se me dio la razón y pues después los bancos pues se fueron a su juicio de amparo, pero pues lo perdieron, ¿verdad? Entonces,
Lo perdieron, me refiero a que el amparo se negó. Recordemos que los amparos otorgan protección para que se reponga una prueba, o niegan o sobreseen. Entonces, se les negó el amparo y ya después yo continué con mi ejecución, que no era otra cosa de quítame el adeudo que viene sobre un inmueble porque ya se había actualizado un riesgo que era el fallecimiento de una persona, ya había un contrato de seguro y entonces pues te tienes que hacer responsable de esos riesgos que asumes, ¿verdad? Luego, ¿qué cuestiones debemos de analizar en la demanda? La competencia. Recordemos que la competencia es una porción pequeña, mediana o grande, como lo quieran llamar ustedes, de la jurisdicción, del juris dicere, del cómo voy a pronunciar el derecho. Por eso, todos nuestros jueces, nuestras autoridades administrativas, ustedes ven que en el considerando primero, siempre ponen, esta autoridad es competente de conformidad con los artículos. Por ejemplo, si es ley de amparo, 103 y 7 constitucionales, artículo 1, 107, 108 de la ley de amparo, luego se van con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y así, lo mismo en las entidades federativas tienen una ley orgánica, los tribunales superiores de justicia, en donde nosotros vamos y representamos a personas que están reclamando alguna acción o personas a las que se les demandó cierta pretensión. Luego, la legitimación. Tenemos, pues bueno, si hay legitimación activa o pasiva, si eres el titular del derecho, si estás legitimado, por ejemplo, si eres un endosante, si eres un endosatario, si en este caso vas a reclamar, me ha tocado ahorita en algunos juicios ver que reclaman los nietos, y entonces yo empiezo a cuestionar el tema de la legitimación como una excepción procesal, porque yo digo, oye, que no el derecho lo tienen que reclamar de acuerdo con el derecho sucesorio, los que vienen de línea ascendente a descendente, es decir, los hijos, ¿por qué de repente entran los nietos sin, verdad, manifestar ni acreditar que ya hay actas de defunción del padre, por ejemplo? Pero bueno, esos nada más son meras hipótesis que pongo a consideración de ustedes para que las hagan valer. Etapas procesales. Vámonos con las etapas procesales. Audiencia, ¿cuál es la preliminar antes de entrar al juicio? Cuando tú no cuentas, por ejemplo, que todo fue contrato verbis. Oye, realizábamos tráfico mercantil, había suministro de mercancías, hubo intercambio de facturas, pero ¿qué crees? No hay contrato. Entonces, bueno, necesitas unos medios preparatorios a juicio, ya sea para que perfecciones algún contrato o de carácter mercantil o para que esas facturas las conviertas en título ejecutivo, que también nos lo permite el 1391, cuando te dice son documentos que traen aparejada ejecución, y pues ahí es lo más padre que nosotros queremos, que desde el principio del litigio se nos brinde un auto de execuendo o exequatur, para que desde el principio tengas el embargo de bienes y ya después vamos a ponernos a litigar, pero yo ya tengo amarrada alguna garantía. Luego, de esa fase preliminar que sigue, la fase postulatoria, que ustedes ya saben que se conforma con una demanda, con una contestación de demanda, puede haber una reconvención como una actitud agresiva del demandado, o puede haber una vista y ya se acaba, pero sea reconvención, ¿verdad? Aquí en Nuevo León le llaman réplica y contrarréplica o réplica y dúplica. En Ciudad de México es reconvención y luego contestación a la reconvención, y así cada entidad va a tener sus usos y costumbres en el litigio, porque hasta eso el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles, que ya va a quedar sin vigencia en 2027, va a ir entrando por pautas. Este también se refería a los usos y costumbres en cada entidad. Y ustedes saben que sí hay reglas. Por ejemplo, en el Estado de México, para ofrecer testigos, tienes que ofrecer una copia para cada testigo. Y cada actuación tiene que ir firmada por el abogado patrono. Y aguas donde la contestación no firme el abogado patrono. En Estado de México.
¿Por qué? Porque te la van a tener como no presentada la contestación debidamente. Ahorita hace poco, aquí en Nuevo León, me tocó que me contestaran una demanda, la hicieron por medios electrónicos. Pues yo digo, qué bonito y qué padre, pero yo ya puse a cuestionar a su señoría de que le digo, para mí no hay certeza en la firma. Para mí sí estarán muy padres los medios tecnológicos, pero yo los cuestionaría. ¿Ustedes se atreverían a iniciar una acción de un pagaré por estos medios electrónicos y mandar el pagaré escaneado? Cuando tú sabes que por doctrina el título de crédito es el documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues es muy, muy claro. Luego, ya tenemos los requisitos de la demanda, que ya quedamos 1390 bis 11, ya ustedes son expertos. Lo que sí les voy a decir aquí, lo mismo que comentó el doctor Sidrián, que es en el sentido de que tienes que establecer siempre cuál es el objeto de la prueba, las razones del por qué la estás ofreciendo y la relación con el hecho 1, con el hecho 2. Ya no se vale que digas, se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la demanda, porque esto daba la impresión como cuando te comprabas, o que todavía creo que por ahí existen los famosos contratos de compraventa o de arrendamiento de las papelerías. Entonces, pues imagínate que en esa forma lo que pretende el legislador es que precisamente tú ya vayas y que des un estándar probatorio, que brindes al juez cuáles son esas razones. Y aún así, ¿qué crees? Ofreciéndolas, te las desechan. El día de hoy, con la audiencia que les platico preliminar, después de patinar más de una hora con este incidente de falta de competencia, se nos desecharon algunas pruebas, ¿verdad? Y pues obviamente se tienen que impugnar a través del medio de control constitucional, que es el juicio de amparo indirecto. Porque si yo no lo hago, señores, y pasan 15 días, ¿qué crees que hice? Consentí. Lo que me queda a mí muy claro es que en el litigio, cada acuerdo que te llega, cada escrito de la contraparte, si tú no ejercitas ese derecho de contradicción, lo estás consintiendo. Por eso después, cuando ya te vas a quejar con el superior, oye, una apelación y los agravios y pobrecito de mi cliente, y se le vulneró todos los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos que gustes de la Constitución, el principio pro persona, bla, 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 se te dice, oye, no hubo un recurso que impugnaras o no hubo un incidente que interpusieras. Por eso, señores, en oralidad mercantil, esta noche yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando que utilicen estos incidentes. Créanme que son de previo y especial pronunciamiento y, como lo dijo Sidrián desde el principio, levanten la mano, levanten. Oye, que estás interrumpiendo. Su señoría, le aviso que hay documentos, porque a nosotros le dieron cuenta al asistente de sala de, oiga, no hay nada, y como no hay nada, no, pues ya vamos a empezar, no, espérame. Y hasta que se le dijo, su señoría, aquí tengo 2 documentos que se presentaron ayer en la noche, que por cierto había un como conato, una amenaza de bomba en los tribunales, porque yo lo fui a hacer personalmente en la tesorería. Y pues bueno, yo ya presenté mis 2 incidentes, ¿verdad? Y el que me dijeron que bueno, que era improcedente, pero pues más de una hora se tardó para resolver la juez que me atendió el día de hoy, fue ese incidente de falta de competencia. Ahora, requisitos de la demanda. Hechos narrados en forma sucinta. Recuerden sus técnicas de redacción en la universidad. Párrafos de no más de 7 líneas. Entre más claros sean ustedes, mejor. Las pruebas, que son qué documentos van a juntar. Citar testigos. Los testigos los tienes que ofrecer desde el principio. Si no ofertas testigos, estás quedándote sin esa prueba. Luego, derecho. Pues obviamente tienes que mencionar qué artículos son los que consideras. Puntos petitorios, que es resumir todo lo que estás pidiendo, la causa de pedir,
tus tribunales, todo lo que gustes y la protesta de decir verdad. Permítanme un segundo. Gracias. Gracias. Ok, y el tema de la protesta de decir verdad, pues es el formulismo que ustedes conocen de toda la vida, en donde decimos bajo protesta de decir verdad o muy respetuosamente, que es para firmar alcance. De hecho, en todas las audiencias, se los digo, siempre se nos dice protestas, ¿verdad? De que te vas a conducir y que no vas a incurrir en falsedades, y todos protestamos, ¿verdad? La persona el día de hoy protestó a sabiendas de que un trabajador dejó de asistir en 2021 y bueno, pues ya protestó, pero va a haber consecuencias, ¿verdad? Porque obviamente tú no vas a consentir esa cuestión, sino que vas a tener que trabajar sobre la contradicción, sobre las preguntas cuando sea la audiencia de juicio al trabajador e incluso pedir una prueba de informe para lograr que hubo una actividad laboral por parte de quien se dice despedido recientemente y que dejó de acudir desde 2021. Algún rastro tenemos que encontrar. Pero bueno, sugerencias, pues ya saben que redactar de forma sucinta, pero bueno, eso yo se los dejo para su consumo, todos los que están inscritos en en el chat, en la unión que hizo, ¿verdad?, el maestro Sánchez, pues ahí los documentos ustedes los tienen para que los vayan viendo. Por eso les dije, imprímanlos, léanlos para que ahorita empecemos con el debate de lo que quieran. También estoy de acuerdo con el doctor Cidrián cuando dice, oye, es que en cualquier etapa tú puedes pedir una negociación. Claro, señores, recordemos que en el 2017 se reforma la Constitución y se reforma el párrafo quinto del artículo 17. Y hoy por hoy, en mis pautas, yo le recito a su señoría y le digo, su señoría, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 17, mi representado desea llegar a un mecanismo alternativo de solución de conflictos o a un mecanismo de desaceleración, como ustedes le quieran llamar. Pero la idea es de, bueno, pues se nos da ahí un espacio para platique números, a lo mejor los números no dan, a lo mejor no va a haber dos piezas del rompecabezas que puedas hilar. Pero bueno, que lo sepan ustedes que en cualquier momento es válido pedir un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Si no, ¿cómo creen ustedes que ahora esta figura ya se ha vuelto materia independiente? Ya existen mediadores, ya existen maestrías, doctorados y a lo mejor hasta postdoctorados en mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es lo que le llamamos la justicia de la paz, que es donde se pretende de, oye, pues vamos a arreglar rápido. ¿Por qué? Porque seamos honestos, nuestros tribunales están cargadísimos, están colapsados. Las audiencias y todo lo que nosotros hablamos son las realidades. Yo ahorita nada más les hablo la parte bonita, no los berrinches que voy a hacer a la tal guapa. La guapa es la famosa unidad de asistencia procesal administrativa. Desde para sacar una cita, desde donde me enteré que me dicen, te bloquearon. Y yo, ¿por qué me bloqueas? Ah, es que había amparo. Yo, oye, pero el amparo ya se perdió hace 6 meses. Ah, pues quedaste bloqueado. Y qué bueno que viniste para desbloquearte. Temas que obviamente tú los vives en el día a día, ¿verdad? Vueltas que te vas a dar, que no te generan el emplazamiento. Entonces, todo eso, pues es aparte de todo esto que estamos viendo nosotros. ¿Cuáles son los efectos de presentar la demanda? Pues obviamente es interrumpir la prescripción.
La prescripción en materia mercantil, la general, son 10 años, pero hay prescripciones especiales. Por ejemplo, la de los seguros, tienes 2 años. Si tú no vas a pedir ante un tribunal el riesgo en 2 años, caminaste. Ni lo intentes. Y si lo intentas, qué padre, vas a llevar toda una aventura y vas a obtener una sentencia absolutoria porque se actualizó la prescripción, que ustedes saben que es una figura del derecho civil que te dice que es la liberación de las obligaciones por el simple transcurso del tiempo. Y estas son prescripciones especiales. Las de accionistas, sociedad accionista, accionista sociedad o entre accionistas, es una prescripción de 5 años. Y así vas teniendo prescripciones de diversa índole, pero la general son 10 años. Por ejemplo, la de pagarés, ustedes lo saben, son 3 años. La prescripción para la acción cambiaria. Si tú no ejercitas tu acción cambiaria de ese título de crédito dentro de los 3 años, ya no puedes ejercitar la acción en la vía ejecutiva mercantil, sino que hay que irse a una acción que va a ser la oral mercantil. Ya sin embargo, ya donde tú demandas, el otro te contesta y a lo mejor en la sentencia ya te dilapidó bienes. Lo mismo pasa con los cheques. ¿Para qué aguas ahí? Cuando tengan cheques, luego hay que ir a protestar al banco para que señalen que no tiene fondos y se tiene que hacer dentro de los 15 días siguientes. Si no, ese cheque se le presenta la caducidad. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué puede resolver el juez cuando se admite una demanda a juicio oral mercantil? Pues obviamente es admitir y ordenar el emplazamiento, 1390 bis 14, para que en el término de 9 días tengas que contestar. Tienes que emplazar o te puede desechar, porque te puede decir, te desecho porque yo no soy el competente, y ya de ahí del desechamiento, como no admite recurso el juicio oral mercantil, como es una resolución definitiva, te tienes que ir al amparo directo, ¿verdad? Para que sea un tribunal federal el que diga, tienes que admitir o estuvo bien el desechamiento. Y el tercero, el que siempre nos pasa a todos, te prevengo. La famosa prevención de, te prevengo para que me reúnes esta prevención A, B o C, o dependiendo cómo estuvo tu demanda, son 3 días. Y en esos 3 días de que tú desahogas tu prevención, si lo haces bien, córrele traslado a tu contraparte, ya se va a admitir esa demanda. Si no desahogas bien la prevención, la tendencia es que se va a desechar. Y otra vez hay que sacar todo y otra vez empezar de ceros. Actitudes del demandado. Ya se ingresó la demanda, ya la admitieron. Ahora, ¿qué pasa con la contraparte? ¿Cómo vamos a fijar esa litis? Precisamente con la contestación. El demandado tiene varias actitudes. O te allanas, ¿verdad? Que yo no he visto casos de allanamiento más que en materia familiar, cuando por estrategia de su servidor de, bueno, allánate a los hechos y al derecho y todos a gusto. Pero materia mercantil, no he visto ningún allanamiento, pero que sepan ustedes que ahí está la figura, que es aceptar todas las pretensiones del actor. Luego, la confesión de los hechos. Hay una prueba muy poderosa que yo utilizo mucho, que es leer la misma demanda de mi contrario. Tuve una reunión hace poco con unos clientes en donde les digo, oye, te están demandando, pero el nieto dice, mi amada abuela choca. Le digo, ¿y qué crees? Yo eso lo voy a utilizar como un alegato de clausura. Porque él en su hecho, desde el principio en la demanda, te vino a decir, pues, te vino a confesar expresamente sin que nadie se lo arrancara, sin que fuera una confesión provocada. No, eso ya es un as bajo la manga que yo tengo, porque él te vino a decir, mi amada abuela choca. Entonces, a cualquiera de ustedes yo les diría, ¿qué entiendes? Entonces, aguas con los verbos que utilizamos, porque también en mucho utilizaban el pospretérito. Entonces, para mí, que en una demanda llegues a decir el pospretérito, ¿qué no te gustaría mejor decir está acreditado desde este momento que te estoy adjuntando la demanda? Aguas con los tiempos, cómo juegan abogados, ¿verdad? Para eso estamos en estos
ejercicios que hace el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León para que todos nos retroalimentemos con ideas, con experiencias como la que se comentó el día de anteayer de, oye, ¿cómo vas a ingresar al orden público una fotografía en ciertas circunstancias? Aguas con lo que ofrecemos, porque yo siempre se los explico a los clientes. Esta prueba será muy de tu propiedad privada, pero desde el momento en que yo le puse un buzón, que es ponerlo en una bolsita, un sello o lo que quieras, se convierte del orden público. Dejó de ser mía. Pertenece al orden público. Y en este orden público, pues obviamente existe el principio de adquisición procesal, que el contrario va a decir, oye, por principio de adquisición procesal, la hago propia. Lo que tú ofreciste lo hago propio, a mí me benefician A, B, C y D. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que ofertamos, porque ahora, pues es muy normal los poderes que han venido agarrando los videos, las fotografías, ahorita ya hay catálogos de lo que quieras, entonces seamos muy observadores, ¿verdad? Porque ya ven que hasta su señoría se le pasó y la admitió y a lo mejor el pobre juez no estaba ni enterado y nada más le dio el gancho y lo que pasó es que incurrió en una responsabilidad de juzgador. Luego, ¿qué más puede hacer el demandado? Denunciar a pleito a un tercero. Es el famoso tercero, que es el tercerista en el proceso. Negar los hechos. ¿Sabes qué? Todo lo que tú dices, lo niego. Desde ahí viene el saborcito de litigio, que son los famosos hechos controvertidos. Yo vengo a negar todo lo que tú estás diciendo, que es en esta forma, yo lo niego. Y es más, te opongo excepciones. Te opongo excepción de pago total, de pago parcial, te opongo excepción de legitimación, te opongo excepción de improcedencia de la vía, te pongo excepción de que yo no firmé el documento. Muchas excepciones que hay. Ojo, para la materia de títulos y créditos, señores, nada más váyanse a las excepciones que regula el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Porque ese es muy claro, el artículo dice solamente se podrán oponer estas excepciones. No empezamos a sacar del Código Civil y de, híjole, volvemos a lo mismo de hasta Convención Americana, porque la verdad no te las van a estudiar, no van a tener esa eficacia. Para tema de títulos de crédito, tus excepciones, si tú la fundamentas bien, la de, oye, no firmó, perfecto, estás negando la firma, pero ¿qué tienes que ofrecer? Un perito en caligrafía, grafoscopía, documentoscopía. Luego, la actitud más agresiva del demandado es te reconvengo. Que yo, señores, nunca entendí por qué el Código de Comercio te dice que tienes que volver a emplazar. Cuando a mí se me explicó en el litigio que, pues ahora sí que ya estabas tú en el litigio, ¿ya para qué? ¿Ya quién te va a emplazar? Si tú ya estás cuidándolo. Sin embargo, me imagino que es por un tema de derechos humanos, volver a emplazar, porque ahora el actor se convierte en demandado reconvenido y el demandado es el actor reconveniente. Pero bueno, son ideas. Ya ustedes ahorita me debatirán, ¿está bien que se vuelva a emplazar? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? O si son de la vertiente como su servidor de que, oye, pues si ya estás en el litigio, ya nadie te tiene que notificar, porque el emplazamiento para mí me enseñaron desde el primer semestre que es la primera notificación. Y entonces si es una reconvención, me perdonas, pero ya no hay primer notificación. Pero bueno, así es como viene el código. Luego, con el escrito se dan los famosos 3 días de vista. Lo mismo, señores, cuando ustedes desahoguen una vista, váyanse nada más a las excepciones y defensas que dijo la parte demandada. No se empiecen a involucrar con la contestación a los hechos, porque yo a veces veo que hay contestaciones a los hechos y en realidad lo que importa, el corazón para mí de una contestación de demanda, lo que late son las excepciones y defensas. Pero bueno, sigamos con otra de las etapas, que es la audiencia preliminar, que te regula el 1390 bis 32 del Código de Comercio y
que, como les decía, hicieron el copy and paste los legisladores el 1 de mayo de 2019 y te dice en Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, 873E, la audiencia preliminar tiene por objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones. Entonces, ¿qué es depurar? Lo que yo les decía, utilicen como yo utilicé el día de hoy, incidentes. Entonces, tú tienes que desahogarme, juez, estos incidentes. Obviamente, el abogado contraparte se nos puso como loco, no quiso los incidentes, dice, ya se te fue la oportunidad, ya lo que quieras, pero esta oralidad, señores, apenas es algo que vamos a empezar a pulir la escultura, ustedes y su servidor. Se nos admitieron esos dos incidentes y se nos dijo, el de prescripción no jala, pero el de incompetencia te lo acepto. Y más de 1 hora tardó la juez para decir que lo admitía. Lo admitía, pero lo declara improcedente. Entonces, en ese momento, ya se le dijo, oye, te interpongo recurso de reconsideración. No es el momento. Ah, perfecto, yo te lo digo nada más para agotar principio de definitividad. Porque yo de ahí ya me voy a ir con un juez de distrito a informar que para mí es un acto de imposible reparación el hecho de que no me hayan acordado favorablemente este incidente de falta de competencia. Léanlo, el artículo 527, Ley Federal del Trabajo, y se van a dar cuenta cómo tiene mucho poder ese artículo. Cómo muchas empresas de las que tú representes, si representas a empresas, ahí encajan muchas y dice el artículo, es muy claro, es competencia de autoridades federales. Luego, fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. La verdad es que los litigantes nunca dicen, oye, vamos a fijar hechos no controvertidos. Todos nos vamos de que vámonos hasta la audiencia de juicio. Pero sepan ustedes que es una de las fases de esta audiencia preliminar. Por eso les digo, la audiencia preliminar para mí es súper, súper importante porque es la antesala a tu audiencia de juicio. Luego, ¿qué más sigue? Calificación de acuerdos probatorios. ¿Qué se va a fijar? ¿Qué acuerdos probatorios? Los jueces siempre nos preguntan, ¿van a fijar acuerdos probatorios? No, su señoría. Ah, perfecto, no los fijas, nos vamos hasta audiencia de juicio. Pero la importante de la audiencia preliminar es calificación sobre admisión de pruebas o desechamiento. Por eso, nuestro primer conferencista, cuando decía, si tú en tu demanda no ofreciste bien las pruebas, no dijiste cuál es la pertinencia de la prueba, no la relacionaste con los hechos, te pueden dar garrotazo y decir, se te desechan las pruebas y se te aceptan nada más las documentales. Entonces, imagínate, si hay desechamiento, pues obviamente te están dejando sin oportunidad de desahogar pruebas de tu representado para que acredites los extremos de alguna excepción. Y otro de los puntos es la citación a la audiencia de juicio. Les decía yo, en lo que viví el día de hoy a las 10 de la mañana, la audiencia terminó como 1 de la tarde. Nos citaron hasta febrero para la audiencia de juicio, para que vean de qué nivel estamos desfasados. O sea, para que me digan que justicia pronta y expedita, nada más está para decirlo en las aulas universitarias. Porque ya en la vida real, pues la verdad es que para mí no es ni pronto ni expedito que de la preliminar de ahorita noviembre me mandas casi hasta el Día del Amor y la Amistad. Poquito después, creo que 21. Y luego multa para los que no asistan injustificadamente aquí, pues como yo siempre les digo, esas multas pues no entran para ninguna de las partes. Esas multas son para el Estado. ¿Cómo vamos de tiempo? 8:30. Y ya de ahí te dice, oye, se celebrará la audiencia de juicio de 10 a 40 días. Señores, a mí me lo dijeron en posgrado UP, los términos son para nosotros. Nunca pidamos los términos para los jueces, porque el término es para el litigante. Si el juez se pasa estos días, la argumentación es de, oye, la carga de trabajo.
¿verdad? Pero ¿qué pasa con estos jueces que cuando tú te vas en el amparo directo y argumentas que en realidad no hubo una justicia pronta y expedita, te vuelven a regresar el expediente y te dicen, vuelve a repetir la audiencia porque violaste la expeditez, violaste el artículo de los 10 a 40 días. 10 a 40 días. Yo les preguntaría, para que ahorita también sea otra pregunta de debate, ¿justicia tardía es justicia? Lo dejo a su sana crítica. Y luego vienen los temas de los alegatos. Ahorita voy a recitarles unos alegatos que yo hice en un juicio que por razones a la privacidad de mis clientes, pues nada más voy a dejar en SADCB. ¿Qué pruebas son las que tú desahogas en tu audiencia de juicio? Tenemos confesionales, testimoniales, periciales, inspección judicial, documentales, reconocimiento de contenido y firma, presuncionales, instrumental de actuaciones y las que tú gustes, pero esas son las principales. Yo me permití hacer le llamo yo cabecera de posiciones, porque yo siempre veía que no había este instrumento. Yo se los mandé al chat que tenemos y ahí vienen una serie de cuestionamientos, ¿verdad? De las preguntas que se tienen que hacer. Cabecera de posiciones. Normalmente la tendencia les he de decir que ahorita ya se habla de preguntas abiertas, se habla de que ya no tenemos que ser tan exhaustivos con el tema de la confesional, porque la confesional antes era muy rígida. Se te decía, oye, la confesional nada más tiene que ser sobre un solo hecho. La confesional no puede abarcar, no pueden ser preguntas insidiosas, no pueden ser preguntas que nieguen. Sin embargo, son verdades de perogrullo, porque yo aquí les pongo el tema de las posiciones, para que no sean agobiantes, ahí les mandé cabezas de posiciones que ustedes pueden utilizar en sus juicios y que no me dejarán mentir y me dirán si se obtiene algo negativo. Que usted se abstuvo, que usted estuvo de acuerdo, que no obstante, que hasta la fecha, que jamás. ¿Me explico? Entonces, ahí tienen ustedes una serie de preguntas que pueden utilizar en los juzgados, porque habrá jueces que te digan, oye, yo no acepto tu pliego de posiciones. Eso para mí ya es old fashion. Eso ya quedó en la historia. Hay jueces que inclusive te dicen, no, para mí todo es de manera oral. Entonces, ustedes deben de estar claros que en la oralidad nos vamos a enfrentar a un abanico de probabilidades. No sabemos qué es lo que nos va a esperar y ustedes tienen que estar muy alertas con lo que van a preguntar. Por eso inclusive se decía que pueden ser dos abogados, uno que anote y otro que le vaya auxiliando. ¿Por qué? Porque pues obviamente se dice siempre que dos cabezas piensan mejor que una. Luego seguimos con más cabeceras de posiciones que omitió, que usted está obligado, que incumplió, que nunca, que estableció. Y obviamente tú vas a hacer y a formular tus preguntas. Será el juez el que te diga, se califica de legal. Y en ese momento, señores, también el abogado contrario tiene el derecho de contradicción de decir, objeción, señoría, sugestiva, objeción repetitiva, objeción insidiosa. Entonces, ese es el trabajo de nosotros como litigantes, el hecho de estarnos ejercitando en esas técnicas que yo le llamo la técnica del espejo, que es estar recitando preguntas y preguntas, estar repreguntando. ¿Para qué? Para que al momento de que tú acudas a tu audiencia, pues puedas tener una mayor veracidad en estas interrogantes que le estás haciendo, ¿verdad?, al absolvente de posiciones en la audiencia confesional. En la audiencia testimonial, pues obviamente también tenemos los testigos que tú los puedes tachar. A los testigos yo utilizo dos vías. Una que es la oral en ese momento y sobre todo lo que se convirtió en debilidades. A veces un testigo me dice que los hechos ocurrieron en la mañana y el otro en la tarde. Entonces yo anoto. Y después de concluir mi audiencia y de hacerle notar a su señoría, oiga, hay que restar valor probatorio
a este testimonio, elaboro un incidente de tacha de testigos. ¿Para qué? Para que también quede por escrito y formulado que dentro de los 3 días yo interpuse un incidente de tacha de testigos y en donde le estoy sugiriendo a su señoría que le reste el valor probatorio a los testimonios que se fueron a deponer. ¿Qué más sigue? Que ustedes tendrán que repreguntar a cada pregunta que haga el abogado, porque obviamente el abogado cuando alecciona a su testigo, pues ustedes, por ejemplo, lo que yo siempre les digo, ¿cuál es tu nombre? Y siempre dicen Julio. No, tienes que decir Julio César Ortega González. ¿Cuál es tu domicilio? No, pues en la terminal. No, tienes que decir Jesús M. Garza 1214A. Entonces ya de ahí tú llevas un testigo que va, pues ahora sí que con todas las herramientas, con toda la información, que es como la de nosotros. Cuando nosotros nos presentamos en una audiencia, yo siempre son 4 requisitos que les pido que los anoten. Es el nombre completo, tu número de cédula profesional, que te lo sepas, tu domicilio completo, a quién estás asistiendo y si estás impuesto de la carpeta y decir, es quantum, señoría. Es quantum, es un latinajo que yo utilizo mucho para decirle a su señoría, por el momento es todo, de una manera obviamente en técnica de oralidad, que es lo que ahorita y a nosotros nos viene preocupando, pues desde que se viene a cambiar el sistema tradicional de lo que vienen a ser, lo que hoy por hoy vemos que son los juicios orales y que ya quedamos que la nueva aventura es nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Otros tips de algunas pruebas en particular, los documentos privados es lo único que ustedes pueden objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio. Lo que yo les decía, yo objeté una contestación que se presentó por internet porque yo le digo a su señoría, es que yo no tengo la veracidad de quien que haya firmado, ni hay en el orden público una firma autógrafa de mi contraparte, ni hay una certeza de lo que se escaneó y los documentos anexos, ¿verdad? En determinado momento pueda ser, pues ahora sí que utilizado en perjuicio de mi representado. Y entonces ustedes tienen que utilizar todas las técnicas que tengan. Ya ahorita esta noche hemos visto que existen todos esos incidentes que vimos, incidente de acumulación, incidente de aseguración de bienes, incidente de caducidad de la instancia, de costas procesales, de falsedad, cuando la firma no es, nulidad de actuaciones, nulidad de confesión, objeción de documentos, prescripción y el que les dije ahorita, tacha de testigos. Esos más los que encuentren ustedes, porque yo he visto abogados que son más meticulosos que un servidor, que inclusive están en presencia de incidentes que les llaman que no están nominados, le llaman incidente innominado. Y pues bueno, la confesional y la testimonial, la tendencia, señores, es que se va a hacer oralmente, aunque son verdades de perogrullo, porque yo les he dicho que he detectado que nuestro legislador en el 1390 bis 41 dice, el oferente de la prueba podrá. Y a mí podrá, siempre me enseñaron en la UNAM que es optativo, no es deberá, no es a la de a fuerza. Por eso le digo, ustedes en varias partes van a ver técnicas de litigación diferente. Yo, por ejemplo, esa presentación que hago de mi nombre, mi cédula y todo, con los jueces de aquí, la hago oral y la recito. No hay problema. La otra vez me fui a Pachuca Hidalgo y ahí de repente llenas un formulario y pones todos tus nombres y al momento de que se presentan los abogados, lo que escribí. Entonces yo les haré la pregunta, ¿la forma de litigar allá será tan formal? ¿O vamos a empezar a decir, es que en la realidad, oiga, esto es lo que está en la demanda, es lo que está en la contestación? Por eso es que nosotros, yo siempre les digo a todos los colegas, nos queda muy ancho el saco, porque sí tenemos mucho por perfeccionar. Créanme que yo, cada vez que empiezo a dar lectura a libros, a tópicos, escucho ponentes por ahí, cuando nos invitan a foros, pues vemos a magistrados, a conferencistas, inclusive ya están trayendo conferencistas internacionales
porque me da la impresión, señores, que ahorita estamos hablando de un derecho supranacional de oralidad. Pero bueno, el juez tiene facultad para mejor proveer. Esa también facultad yo la utilizo mucho de su señoría en ejercicio de sus facultades para mejor proveer, peticiono esto. Y ya estará de su señoría si me provee a favor o no. Eso ya será otra cuestión. Muchas veces lo que hace su señoría es que dice a la contraparte demandado, ¿qué tiene que decir? O fiscalía si estoy en una audiencia de carácter penal. Y entonces eso es el famoso principio de contradicción. Escuchar a los dos para efectos de que puedan ser escuchados. Y señores, yo concluyo, ¿verdad? Esta conversación que ahorita se abra el debate de preguntas y respuestas con estos alegatos que yo elaboré, ¿verdad? Y que son de uno de mis clientes, que obviamente no voy a mencionar denominaciones ni nada, nada más los alegatos que son a cargo del actor. Entonces, sí, su señoría, en este caso estimamos que debe declararse procedente la acción cambiaria directa ejercida por mi mandante, SADCB, en atención a las siguientes consideraciones de derecho. Primero, la parte actora vino a juicio a reclamar la cantidad de $140,000 de los Estados Unidos de América. Esta acción es personal y confiere obligaciones de dar, que son 3 requisitos. 1, que sea cantidad cierta y documentada en pagaré. 2, que sea líquida por la literalidad del pagaré. Y 3, que sea exigible por haber vencido el plazo. Luego, entonces, su señoría, se colman los 3 supuestos. Con independencia de que la demandada aduce que no adeuda la literalidad a mi representada, quedó acreditado que mi mandante sí es la beneficiaria de dicho pagaré, base de la acción. Se dice por parte de la demandada que está documentado el pagaré en moneda extranjera. Sin embargo, su señoría, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten las obligaciones denominadas en moneda extranjera. No omito manifestar, por otro lado, que las probanzas ofertadas por la parte actora fueron debidamente ofrecidas, admitidas y desahogadas, con las cuales se acreditó la suscripción del pagaré por parte de la demandada por cantidad literal de $140,000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Por último, no dejo hacer mención que me sorprende que el mandatario de la demandada quiso mentir en su contestación de demanda porque vino a ofrecer facturas y no aclaró qué persona firmó el pagaré. Con total desfachatez vino a mentir a este tribunal de oralidad. Me reservo los derechos de falsedad para ejercitarlos en la vía correspondiente al fiscal correspondiente. Por todo lo anterior, solicito se condene a la demandada al pago del título de crédito de los denominados pagaré por la cantidad de $140,000. Ellos así, toda vez que el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito estatuye los siguientes requisitos del pagaré. Y ya, se les mencionaron todos y al final termino con un es quantum, su señoría. Entonces, como pueden ver, a todos los que están aquí presentes, cada vez tenemos nosotros un compromiso que brindar con nuestros representados, porque el sistema tradicional era de que todo lo elaborábamos en nuestro escritorio, nuestros alegatos íbamos y los presentábamos por escrito. Entonces ahora la modernidad de la oralidad nos indica que tenemos que recitar oralmente estos alegatos, que un penalista diría son los alegatos de clausura. ¿Por qué? Porque aquí no hay apertura. En realidad, el Código de Comercio y la Ley Federal del Trabajo, cuando nos dicen que se van a pronunciar los alegatos, pues obviamente es cuando ustedes tienen que sacar todas las fortalezas que tiene su cliente y todas las debilidades que tiene el contrario. Y ya, contra esa sentencia, señores, procede el amparo directo. Se acabó el recurso de apelación, porque es precisamente ese dinamismo que se pretende quitar la segunda instancia, ¿verdad? Para que, pues ahora sí que la justicia sea más pronta y expedita. Bueno, pues por mi parte es todo.
se abre la sesión de preguntas, respuestas, comentarios, quejas, críticas, y me encuentro a la disposición. Anoto y escucho. Sí, buenas noches a todos. Les damos el uso de la voz a los que tengan algún comentario. Licenciada Angélica Jaime, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, licenciado Julio César. Muy buena su exposición, la verdad. Muy, muy interesante. Le comento, me gustaría, estuvo hablando acerca de que metiéramos el incidente de competencia durante la audiencia inicial. ¿Qué beneficio nos trae que se tarde? Que esa hora que dice que se tardó la audiencia, ¿qué beneficio le trae a usted? Para mí, la verdad es que es como te decía, la aventura de ver cómo juzga un tribunal federal laboral, porque aquí en Nuevo León abrieron 10 juzgados. Entonces muchos están yendo al local, pero si la Ley Federal del Trabajo me permite, y dice expresamente el 527, son competencia de los tribunales federales, pues ahí está esa puerta para que se pueda interponer ese incidente y que se resuelva por un tribunal federal, porque al final del día el legislador así lo menciona en su voluntad y ni siquiera es de la reforma. Esto viene desde antes. Te dice, por ejemplo, 527, la aplicación de las normas del trabajo corresponde a autoridades federales. Pero ve qué padre que, por ejemplo, te dice fracción primera, te dice textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalurgia, hidrocarburos, petroquímica, cementera, y el caso de mi cliente del día de hoy, automotriz. Automotriz, Entonces, incluyendo autopartes. Disculpe, usted la metió con la intención de lograr a ver si nos íbamos a mejor a otro tribunal más competente. Para mí la competencia es desde un punto de vista federal. Aquí, como para el físico decir, nuestros tribunales locales están en Escobedo, ¿verdad? Y los 10 tribunales laborales de asuntos individuales que se aperturaron ahora con la nueva aventura que tenemos a partir de octubre 2022, se encuentran en la colonia San Jerónimo. Y también aprovecho la ocasión para decirles que históricamente, por primera ocasión, en Nuevo León tenemos un juzgado de distrito en materia mercantil federal. Esta es una noticia fresca de 31 de octubre que sale en Diario Oficial de la Federación. Qué bien, qué bien. No, pues felicidades. Acá en Jalisco todavía estamos en pañales. Mire, magistrado, yo le quería comentar, ahorita con lo que comenta de que ya viene la época de nuevo Código Nacional en materia familiar y civil. Estamos viendo, yo he visto compañeros que trabajan en Puebla que ya están llevando los juicios orales y dicen que, por ejemplo, si una mamá tuvo que dejar al marido por cualquier situación, se llevó a los niños, para pedir alimentos tiene que ir a tomar una ficha y que le dan una cita para que de manera oral vaya y exprese la situación para que en una especie de audiencia inicial sin el marido, ya le determinan alimentos, pero las audiencias se están difiriendo hasta 4 o 5 meses. Es decir, que durante esos 4 o 5 meses los niños quedan en estado de indefensión porque estos juicios orales o sea, está haciéndose lo contrario que de lo que se buscaba, que la justicia no está siendo pronta ni expedita como determinan las leyes, sino que ahora se está difiriendo más, porque ahorita con el sistema escrito que todavía llevamos en Jalisco, yo presento la demanda y bueno, y supuestamente me tienen que acordar en cuanto admitan la demanda los elementos provisionales. Entonces ahí no estamos como que para atrás. Mira, yo la verdad considero que estamos lo que yo le llamo a prueba-error. Prueba-error porque es como te decía, cuando yo empecé la aventura de la oralidad mercantil en Ciudad de México, desde que ingresaba una promoción de autorizados o domicilio, me decían no al lugar, lo tienes que hacer por escrito y en audiencia. Y los primeros
audiencias te decían, si tú no pediste tu certificación de manera oral de la audiencia, ya no tienes oportunidad. Por más que hicieras 10 promociones de, oye, dame, por favor, autorízame copia certificada, te decían no, porque aquí viene oralidad. Ya después se viene a generar jurisprudencia. Ese es el reto que ahorita tenemos nosotros. Como bien comenta usted, colega, está el reto para que nosotros empecemos a sentar precedentes en los tribunales. Es lo que te pudiera decir, pero sí, en Ciudad de México ya existía se llama alimentos por comparecencia, en donde ni siquiera llega el abogado, nada más llega la representante de los acreedores alimentistas, que es la mamá, y con su acta de nacimiento de los pequeñines, de, oye, ¿sabes qué? Necesito alimentos por comparecencia. Y rápido mandan a la empresa, ¿verdad?, a que se gire el oficio. Entonces se va a girar el oficio para que la empresa, acuérdate que es responsable solidaria. Entonces, la audiencia puede tardar 4 o 5 meses, pero ¿qué nos importa si ya tenemos dirigido el oficio? Yo, como un abogado que respeta el interés superior del menor, a mí lo que me interesa siempre, y les soy honesto, es obtener el oficio para la empresa, y ya después ya le digo, oye, por favor depositar a la cuenta bancaria de mi representada, para que no tenga que estar yendo a diario. ¿Me explico? Y viceversa, cuando estoy del lado del señor que dice, oye, no me aceptan alimentos, los alimentos que yo voy y deposito al Oxxo, pues claro que ese no es un medio de pago. El Oxxo ni siquiera va a decir, oye, vino Julio Ortega a las 21 horas, ¿verdad?, a presentar este pago por concepto de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Ve a comprar los billetes y no batalles. Y al juzgado le dices, oye, aquí está el concepto de alimentos. Créeme que yo en este despacho se hace sagradamente, ¿verdad? Inclusive en diciembre se da una especie como de un regalo navideño en favor de los menores, y así se hace notar en el billete de depósito, para que entonces también su señoría ya tiene otros elementos de convicción, para ver que el padre pues no es tan despadre, ¿verdad? Ajá. Y última pregunta nada más, y le agradezco mucho. Habló acerca del el juicio de amparo. En materia mercantil, pues no opera la suplencia de la queja, a excepción de que fuera un incapaz o un menor. Bueno, es difícil. Yo le pregunto, en el amparo es muy frecuente que nos impugnen la personalidad, nos prevengan o de plano nos prevengan de que demostremos que tenemos interés, sobre todo si la demanda de amparo se redacta por el abogado, cosa errónea pero frecuente. Ante el hecho de que nos desechen la demanda, ¿qué recomienda usted hacer? ¿Qué recurso le parece más apropiado? Porque pues yo vi en la ley de amparo que procedía a la queja, pero luego hay otros recursos. Entonces, ¿qué recomienda? Lo que tú dijiste, tú diste la respuesta, y no es lo que me parece, que es que el legislador, cuando se hizo la reforma, dijo es queja, y son 5 días. Y anteriormente a la reforma de 2013 era recurso de revisión, y te lo desechaban por notoria improcedencia y tenías 10 días hábiles. Entonces, hoy por hoy, nada más estar buzos, qué bueno que haces esa pregunta, porque en efecto es el recurso de queja. Tanto eso como las garantías que te fijan los tribunales laborales. En amparo directo tú dices, oye, yo vengo a una queja. Yo de hecho ahorita estoy en una queja contra un tribunal, porque digo, oye, para mí los gastos estos de subsistencia y la medida aritmética que dio para sacar peso y centavo, para mí es excesiva. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta resolución está subyúdice. Al estar subyúdice, la autoridad, para mi especial punto de vista, no puede ejecutar nada, porque si lo ejecuta es como violar principios de la ley de amparo, inclusive hay delitos. Pero, respondiendo a tu pregunta, el artículo 107 te dice el amparo indirecto procede, y la fracción quinta te dice contratos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Entonces, así es como tú tienes que trabajar
tu demanda de amparo después de haber interpuesto los incidentes. Yo se los digo, señores, no se la jueguen que los incidentes los van a elaborarla oralmente, porque podrán tener muy buena retórica y los felicito, pero el tema es que en la retórica no va a verse tan plasmada como este acuerdo que te estoy diciendo del 31 de octubre, que ya está en el orden público, está sellado, y que tú corres un traslado a tu contraparte. Siempre adjunten traslados, no sean codos. ¿Qué se llama? Correr traslado para que aceptes este principio, ¿verdad?, de buena fe y lealtad. Nosotros, me gustó mucho en mi posgrado de juicios orales, el juez Pesina nos lo decía a los alumnos: señores, el sistema está diseñado de principios. Ya no queremos abogados leguleyos, de que tal artículo, tal fracción, tal párrafo, porque seamos honestos, así nos enseñaron. ¿Verdad? Así nos enseñaron a restar que el artículo, la fracción, el párrafo, y en algunas materias como en el derecho administrativo se vale, pero en oralidad, con que tú identifiques bien el principio y lo pidas de una manera respetuosa, se dará vista al contrario para ver tú qué opinas. Te digo que en el incidente el otro abogado, que lo multen, que lo saquen, multa de las 100 UMAS, y yo, pues bueno, y ya después la juez le dijo, no, el incidente estuvo muy bien hecho y el incidente no fue frívolo. Entonces, se te admite, pero se tardó más de 1 hora. Entonces, yo ya lo viví en carne propia. Señores, les recomiendo, hagan la utilización de estos incidentes que ni la doctrina ni los autores han dicho, sino que ahorita nosotros nos estamos retroalimentando para ser perfectos lo más que se pueda en la prestación de nuestro servicio. Es cuanto. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, doctor. La licenciada Antonieta Miranda levantó la mano. A tus órdenes. ¿Qué tal, doctor? Julio, pues muchas gracias por compartirnos sobre todo la experiencia, la práctica, porque creo que el tenerla en varios lugares de la República nos sirve mucho a cada uno de nosotros, ¿verdad? De por sí siempre es un día más para aprender. Yo creo que en la práctica esto es lo que hace el poder manejar o dominar un poquito mejor los intereses que tenemos en cada una de nuestras posiciones. Era nada más acotar una observación que ya habías hecho, Julio, en el sentido de, en materia penal, en la oralidad, lo que he visto, me ha tocado precisamente conocer, porque así está en la ley, en la materia mercantil, o en la materia familiar, o en la materia laboral, hay lo de mejor proveer. En materia penal, una servidora, que es la materia que más maneja, les puedo comentar que mucho ojo, porque luego venimos con asuntos que ya tomaron otros abogados que no conocían estos principios o se van con esta idea de la oralidad, que este principio en materia penal, recordemos que tenemos un fiscal y un defensor, y el juez dirige. Está acotado a que el mejor proveer sea únicamente cuando se trate de una violación de derechos fundamentales. Y esto lo va a reconocer o lo va a poder detectar de la información que nosotros le demos, como bien dices, en el derecho de contradicción. Sin embargo, obviamente a la contraparte, fiscal o defensa, pues muchas veces no le conviene que se haga notar esa situación. Entonces era nada más ese acotamiento, doctor, y qué opinión le merecía en respecto a la práctica, que nos ha sucedido que muchas veces, como bien dices, lo haces valer y en la otra parte te tacha de no es procedente, no pasa, pero sí, realmente sí pasa, y es importante hacerlos, señalarlo, para que pueda entonces el juez velar esas garantías, que veo que en materia familiar, por el orden público de la institución de la familia, en materia laboral también se está en la oralidad teniendo las diligencias, incluso el juez puede preguntar, si estoy mal me corrigen, pero en materia penal, eso está muy acotado a que el juez sea quien se percate de un derecho fundamental que se está violando, pero no se puede percatar si ninguna de las dos partes a la que le está obviamente perjudicando lo hace ver. Entonces, nada más eso era lo que quería poner por ahí en la mesa. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, Antonieta. La verdad es que sí te agradezco, y pues te digo, utilicen ustedes todo el bagaje
cultural que vienen, ¿verdad?, acumulando a través de estos cursos, de estas pláticas, pues obviamente las casas de la cultura nos han abierto mucho la mano para que nosotros nos capacitemos, porque también al Estado le interesa que los abogados pues estemos preparados con este tema de oralidad. Nosotros tenemos que ser como abogados de los Estados Unidos. Te lo aseguro que no le llegamos en nada, porque allá, el caso O.J. Simpson, llegaban 10 abogados. Y uno te va a ver lo que pasó en este cuarto, y el otro te va a ver lo que pasó en la alberca, y el otro te va a tratar lo de los guantes. ¿Me explicó? Entonces, pues pasito a paso lo vamos a ir logrando. Para eso es estos ejercicios. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se sigue concediendo ya por último el uso de la voz. ¿Alguien que tenga algo que comentar? ¿Alguna duda referente al tema? Licenciada Diana, a la orden. Buenas noches. Como siempre, doctor Julio, un placer. Saludos a todos de aquí de Saltillo, del capítulo Saltillo, de Coahuila, perdón. Doctor Julio, acá en Saltillo acaba de pasar recientemente un caso muy peculiar en donde un abogado litigante de esos de toda la vida, pues recientemente fue evidenciado que no tenía cédula profesional en el Centro de Justicia Penal. Y bueno, eso sucede mucho e incluso nosotros los abogados litigantes identificamos cuáles son los que comúnmente llamamos coyotes, ¿no? Y que siguen litigando y siguen entrando a los juzgados. En ese sentido, ¿cuál sería el incidente que pudiera, bueno, yo no litigo la materia penal, litigo más lo civil, todas las otras ramas, ¿cómo se llamaría el incidente? Porque falta de personalidad, pues a lo mejor no opera porque pues a lo mejor el representado sí tiene la personalidad, pero ¿cómo sería o sería de los incidentes innominados? Esa es mi pregunta, es cuánto. Y gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, y tocas un tema que me gustó mucho porque yo vi ese documental, te lo recomiendo que lo veas tanto tú como toda nuestra estimada audiencia, que es la de Presunto Culpable. Presunto culpable fue eso, fue el abogado que tenía la cédula, pues simplemente es un incidente de nulidad porque todo lo que se actuó fue nulo. Es lo que pasa con nuestros funcionarios que se ostentan con contador público. Oye, ¿la cédula profesional? No, pues es que no hay cédula. Imagínate, pobre administración pública, se le va a venir en torreta todas las nulidades. ¿Por qué? Porque el acto no fue generado por una persona competente. Entonces, ¿aquí qué se dijo? Precisamente lo que habla el 666, que hasta aparece número cabalístico, que te dice deber de contar con una defensa técnica o especializada. Y ahorita los abogados se están comiendo las uñas porque dicen, híjole, es que ahora ya necesito mi cédula de especialidad del nuevo código. Algunos opinan que sí. Yo la verdad es que pienso que con que tú tengas tu cédula de abogado en términos de la ley reglamentaria, ¿verdad? Del artículo 5, con eso tú puedes ejercer como licenciado en Derecho. Ya la verdad es que lo de las especialidades, pues lo utiliza uno, ¿verdad? Como una forma de perfeccionar tu servicio. Pero yo hasta ahorita me he presentado con mi cédula de licenciado en Derecho, expedida por la UNAM, y no he tenido ningún problema, pero vamos a ver si sacan algunos abogados ahora que empiece esta nueva aventura, y si lo sacan, tendrán que interponer su amparo indirecto por una violación a la libertad de trabajo. Y eso, pues obviamente, se le tendría que hacer ver a su señoría. No vamos a llegar al tribunal así, pero respondiendo a tu pregunta, maestra Diana, que pues también eres muy partícipe de este honorable colegio, que pues la verdad lo hemos visto crecer, es un colegio joven, colegio fresco, que traemos a ponentes de nivel y que por eso a mí me exigen, ¿verdad? Brindar y darles documentación también fresca y actual para que esto no se termine y esto continúe permeando, porque como bien comentas, pues todavía va a haber muchas reformas a Ley Federal del Trabajo, a Código de Comercio. Este mismo Código Nacional va a resultar reformado, como pasó con la materia penal.
Gracias, maestro. Buenas noches, gracias. Buenas noches, maestra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Diana Hernández, desde el capítulo Coahuila. Le voy a pedir, ya estamos en hora, en tiempo y forma, le voy a pedir al ingeniero y licenciado Ramón Espinosa, a ver si nos puede compartir, por favor, en la pantalla. Este humilde reconocimiento que esta asociación, su servidor el día de hoy, en representación de esta asociación, le hacemos a nuestro presidente nacional por esta sublime ponencia, que a la letra dice: Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Julio César Ortega González por su colaboración y apoyo en la realización e impartición de la conferencia magistral intitulada Derecho Procesal Mercantil, en fecha 24 de noviembre del año en curso, en los trabajos del seminario Derecho Procesal, dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, el día 24 de noviembre del año 2023, por el suscrito Héctor Sánchez, que es presidente ad vitam de esta asociación colegiada. Maestro, la verdad es un honor y muchas gracias por esta noche de luz, de conocimiento que nos acaba de compartir y tantos años de experiencia para adquirir este conocimiento. Se lo agradecemos el suscrito en representación de todo el quórum de este seminario. Le damos las gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme entrar a sus despachos. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes para el cierre de este seminario. Nos acompañará el juez de distrito Miguel Ángel Luna Gracia, compartiéndonos una cátedra referente al derecho procesal de amparo. Entonces, les agradecemos y que tengan excelente fin de semana.